Buenas noches amigos, esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Bienvenidos, suscríbase, por favor, apóyenos, canal independiente de análisis geopolítico. Situación de Crisis, el orden detrás del caos. Suscríbase a nuestro canal aquí en la plataforma de YouTube. Soy Aelio Estrategia, transmitiendo desde Suramérica, en algún lugar de la cordillera de los Andes, en Suramérica, a la especial atención de la gente en Colombia, de los hispanohablantes, de aquellos en Estados Unidos y de quien esté interesado en el análisis geopolítico, en el análisis de la información de manera distinta, independiente. Buscamos la verdad en medio del caos, los rastros y los patrones que deja el poder. En medio de tanto desorden, amigos. No lo digo solo yo. Creo que usted también ya se ha dado cuenta. Estamos aquí entonces en la sala de inicio. Si es la primera vez que usted se encuentra con este contenido, le cuento que este es un canal independiente de análisis geopolítico que usa geolocalización. Es decir, aquí miramos mapas. Mapas, georreferenciación, geolocalización. De eso se trata. Vamos señalando los acontecimientos y los sometemos a las etiquetas en nuestros mapas, cruzados, etc. En nuestro método que está descrito en contenidos anteriores, para revelar lo que hay detrás, en este caso, del conflicto de la guerra en Colombia. Para que usted sepa qué está pasando, entienda la realidad, entienda la verdad. Bueno amigos, estamos en... día de hoy es 3 de junio de 2026. Los primeros 3 días del mes de junio, ya pasó el 31 de mayo, la elección resistió, ahora empieza la batalla por el resultado, amigos. Así es en la situación en Colombia. Colombia votó hace 3 días y después de semanas de ataques, explosivos, drones, secuestros, confinamientos, amenazas, corredores bajo presión, fronteras cerradas, PMU cibernético, plan democracia, fiscalía desplegada y mapas de riesgo encendidos, la primera conclusión debe decirse con claridad, amigos. La elección se sostuvo. No fue una jornada perfecta. Cierto, no fue una jornada sin incidentes. Tampoco fue una jornada sin miedo en lugares del territorio, pero la elección se sostuvo. Las mesas se abrieron, la ciudadanía votó, el Estado logró mantener el proceso electoral y el perímetro resistió el día de elecciones. Sin embargo, amigos, la noche no cierra el conflicto, ni mucho menos. Lo transforma, porque el mapa cambia de fase. Hasta el día anterior a las elecciones, mirábamos carreteras, bases, trochas, fronteras, comunidades confinadas, puestos rurales, Catatumbo, Guaviare, Cauca, Arauca, La Guajira. Hoy el centro del mapa se desplaza. El territorio sigue siendo importante, pero ahora otra dimensión aparece. La batalla por el resultado de las votaciones, por la legitimidad, por el escrutinio, por la narrativa y por la segunda vuelta presidencial, amigos. Así es. Abelardo queda primero en el preconteo, Cepeda queda segundo. Así quedaron las cosas. La guerra territorial no logró impedir la jornada electoral nacional y ahora Colombia entra en una fase política de altísima tensión. De allí que, digamos, la elección resistió, ahora empieza la batalla por los resultados. Muy serio, muy grave, amigos, todo lo que ocurre.
Colombia votó sobre un mapa bajo presión, pero el mapa resistió. Pero el resultado era una segunda batalla, la batalla por la legitimidad, por el centro político, por la seguridad, por la narrativa nacional. Así es, amigos. Bueno, bienvenidos, esto es Situación de Crisis. Mapa de guerra. Los veo del otro lado para comenzar. Ya nos vemos. Así es, amigos. Bienvenidos, esto es Situación de Crisis. Mapa de guerra. Se combinan ahora las cosas con la cuestión electoral. La jornada electoral fue el 31 y el perímetro electoral resistió, amigos. Resistió. Eso es lo cierto. Y eso es bastante positivo. Durante los días previos a las elecciones veníamos diciendo que la elección no se definía solamente el domingo, se definía antes. En las carreteras, en las trochas, en las bases, en los puestos rurales, en las fronteras, también en la inteligencia, en los datos, en el escrutinio, en la confianza. Y también en el cielo a baja altura, con la guerra de drones. Esa tesis fue puesta a prueba. Y la lectura, amigos, es clara. El Estado logró sostener la operación electoral nacional. Así es, se realizó la primera vuelta presidencial con normalidad general y con incidentes focalizados. El territorio nacional con algunas fricciones en Caquetá, Guaviare y zonas de alerta del Catatumbo. O sea, fue la prueba nacional de control institucional en un contexto de presión armada previa, evidente, y que en estos primeros días de junio y luego horas después y días después de la primera vuelta se ha vuelto a activar, como veremos. Así que, ya lo decíamos, después de días con explosivos, con ataques a bases, con secuestros, confinamiento de comunidades, cuerpos 48, pero fueron más de las víctimas en los enfrentamientos en Guaviare. El hecho de que la elección se haya realizado es una señal institucional fuerte, amigos, y eso hay que decirlo con claridad. Después de días intensos, y hay que evitar dos errores. El primer error es decir que no pasó nada. No, pasaron cosas. Hubo incidentes, hubo territorios en tensión, hubo municipios bajo presión, hubo explosivo en Caquetá, hubo bloqueos, hubo reportes que tuvieron que ser verificados. El segundo error es decir que todo fue caos. No, tampoco. El proceso nacional se sostuvo, el país votó, las instituciones operaron y los resultados salieron. Así que no podemos caer aquí en ningún engaño, ni negación, ni histeria. Lectura fría de lo que diga el mapa. El mapa muestra que las zonas que veníamos siguiendo fueron precisamente las zonas más sensibles. Caquetá, Guaviare, Catatumbo, Cauca, Arauca principalmente. Así que no sobreactuábamos. El mapa se estaba precisamente anticipando en la lectura que veníamos haciendo. Pero el perímetro electoral resistió, pero resistió en los mismos lugares donde el mapa venía mostrando también presión. A pesar de ello. Y hay que decirlo. En el 31 de mayo, en Caquetá y Guaviare, las fricciones del día electoral. En el Paujil, en Caquetá,
Vamos simplemente a hacer el repaso rápido. Hoy, que es 3, vamos a ir directamente, luego del repaso del 31, vamos a ir directamente a los primeros días de junio. Así que no descenderemos en este momento para señalar en Caquetá el Paujil, la detonación de un artefacto explosivo en la vereda Bolivia, en el sector Palmito. No produjo una afectación nacional de la jornada, pero sí confirmó que Caquetá sigue dentro del mapa de riesgo, como ya sabemos también. También en Caquetá, la Unión Penella, hubo un bloqueo inicial al ingreso de autoridades electorales, pero nada de ruptura nacional, ni mucho menos. Así que, por otra parte, el Paujil es un municipio, está dentro de una región que veníamos siguiendo por explosivos, disidencias, economías ilegales, presión sobre la autoridad, pero luego veremos el cruce de nuestro mapa de riesgo electoral, si quieren. Por ahora, rápidamente veníamos señalando entonces que en Caquetá y Guaviare la jornada no se rompió, pero mostró que votar en ciertos territorios sigue siendo un acto prácticamente de resistencia civil. En Catatumbo, no explotó como se temía, pero siguió en alerta. Durante el 31, la jornada electoral, norte de Santander fue una de las zonas más encendidas del mapa, ataques del ELN, drones, explosivos, hostigamientos, todavía hoy. Pamplonita, Tibú, Convención, Teorama, alerta de personeros y advertencias sobre garantías rurales. El día electoral hubo reportes iniciales de posibles enfrentamientos o alteraciones en el Tarra, zona que precisamente continúa en estos días de junio. Bueno, acerquémonos ya. Sí, con la prisa. Esta zona del Tarra y del río Tarra toda esta zona, además zona con énfasis cocalero, ataques con drones, desplazamientos, esto precisamente el ataque postelectoral en la vereda kilómetro 84, sí, centenares de desplazados. Nuevo ataque con drones el día de ayer, 2 de junio, 784 desplazados y nuevo ataque con drones. Allí mismo, en el Tarra, veredas reportadas incluyen la vereda kilómetro 84, la vereda kilómetro 92, la vereda El Mirador, Cañaguate, la Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo. Actores armados en disputa, amigos, aquí en la zona del Catatumbo. El río Catatumbo va por la parte de atrás de esta zona montañosa, por aquí viene el Tarra y luego se van a unir. Antes de Filo Gringo, para continuar su cauce hacia la frontera con Venezuela y luego la desembocadura en el lago de Maracaibo. Bueno, sigue la presión en esa zona. Desde el día de elecciones, todavía hoy. Bueno, amigos, el Abelardo de la Espriella primero, Iván Cepeda segundo. El preconteo dejó a Abelardo en primer lugar, a Cepeda en segundo lugar. Ambos pasan al balotaje, a la segunda vuelta. Así que ya veremos qué es lo que ocurre el próximo 21 de junio. No nos ocupamos en esta sección de situación de crisis exclusivamente de análisis político,
Pero por el contexto electoral hemos emitido acá, digamos, estas referencias. Obvio que uno de los grandes hechos de la jornada electoral fue el reordenamiento de la derecha. Durante años, el eje de la derecha colombiana estuvo organizado, amigos, alrededor del uribismo. Y sus partidos, sus congresistas, sus liderazgos, sus propios debates internos y la retórica de la seguridad y sus marcas históricas. Pero la noche del 31 pasado, el voto de derecha no se ordenó principalmente por el aparato tradicional, se ordenó alrededor de una figura disruptiva, mediática, si se quiere confrontacional. El tigre Abelardo. El gran Abelardo de la Espriella encarna una nueva derecha de otra textura. Es evidente, no es la derecha institucional clásica, no es la derecha doctrinaria tradicional, no es simplemente el uribismo de manual, es una derecha de reacción, espectacular, épica, histórica, de seguridad dura, de lenguaje directo, de indignación, de castigo, la narrativa de fuerza, de proveniencia del sector privado, de decisión, de extrema coherencia. Eso explica el fervor y el resultado, amigos. Así que ya veremos qué está a ocurrir. Por su parte, el candidato de gobierno, Cepeda, obtuvo siempre un volumen alto de votos. Tiene el desafío de expandir esa votación, de romper su techo. No es una derrota simple, obviamente. Así que el progresismo demuestra que conserva su base, mis amigos. La votación no es despreciable. Hay movilización también de millones de votos. Pero también sería un error leerlo como una victoria, porque no lo es. El que queda segundo, amigos, no gana. Así que quedar segundo cambia el tono de la campaña, sin duda. Veremos cuál es el dilema de Cepeda, si Cepeda se radicaliza demasiado, decide blindar su base y perder eso que llaman centro. Si se modera demasiado, puede abrir centro, pero desmovilizar su base. Si se presenta solo como continuidad del gobierno Petro, carga con el desgaste del gobierno. Pero si se distancia demasiado, puede parecer incoherente ante su electorado. Así que la segunda vuelta obliga a precisión, amigos. Si Cepeda va a hablar de paz, bien, sí, pero no puede entonces ignorar hablar de seguridad. Si debe hablar de derechos, sí, pero no puede desconocer el miedo territorial, el reclutamiento forzado de niños. Si va a hablar de democracia, sí, pero debe cuidar el lenguaje entonces, si no reconoce las elecciones. Así que ya veremos, amigos, qué será lo que ocurre. ¿Qué le dirá Cepeda a ese país que considera progresista? Hay un reclamo y una sensación evidente de necesidad de orden, amigos. Así que veremos. La izquierda llega también fuerte, competitiva. Pero veremos si se puede cruzar esa frontera con esa base o no. Se dice que es el centro político el territorio que todos irán a disputar. Pero el centro, amigos, no es un partido, no es una sola ciudad, no es una ideología, no es una bancada homogénea. El centro no es nada, creo yo. Es una zona de ciudadanos indecisos que pueden rechazar a Petro, pero temer los excesos de una doctrina de la seguridad, o las consecuencias en orden público, o las retaliaciones del enemigo. Pueden rechazar la derecha fuerte, pero tener dudas sobre la continuidad del fallido proyecto petrista, progresista.
O pueden votar seguridad, pero exigir institucionalidad. O pueden votar por cambio, pero exigir estabilidad. O simplemente pueden abstenerse. De allí que digan que en segunda vuelta el centro se vuelve territorio en disputa. ¿Pero qué es el centro? Habrá que reducir la desconfianza, amigos. Demostrar que se puede gobernar. Que se tiene claro lo que ha de hacerse, lo que corresponde. Servare patriam, dirían los romanos antiguos. Siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley. Permítame revisar las etiquetas. Ordenemos un poco el orden aquí. Perfecto. Tenemos activas solamente las etiquetas del 1, 2 y 3 de junio. Y quiero decirles que no, en las horas que han transcurrido desde el corte que hicimos hoy, pues hay más eventos que no quedaron dentro del mapa. Están registrados acá en la agenda manual, en las notas. Voy a activar solo por un momento para que usted vea. Voy a cambiar de pantalla para que vea mejor. Ahí lo tiene. Colombia, la privilegiada, ahí la tiene. Las etiquetas que veo activas de los eventos no están todos. Van ocurriendo demasiadas cosas. Sobre el terreno, sobre el territorio, el 1, 2 y 3 de junio. Pero voy a activar por un momento las etiquetas de los eventos de mayo. Solo para que usted, si es la primera vez que ve mapa de guerra, se fije qué viene ocurriendo. Bueno, disculpe la saturación. Esta es Colombia, la privilegiada, pero está enferma. Tiene muchísimos grupos armados que controlan economías ilegales, corredores estratégicos. Tienen armas nuevas, tecnología, drones. Hombres reclutan niños, siguen alimentando sus filas con niños que luego mandan a la guerra. Mire, esto es solo mayo. Voy a activar abril. Nosotros comenzamos este monitoreo mapa de guerra en marzo. Abril. Bueno, está tan saturado que se superpone todo. Quito abril. Quito mayo. Me voy a quedar solo con el 1, 2 y 3 de junio. Vamos de inmediato al parte de guerra el 1 de junio, día después de elecciones. El mapa no se apagó, amigos míos. Después de votar, el territorio sigue hablando. Suscríbase, por favor. Esto es Situación de Crisis en YouTube. Suscríbase aquí mismo. Dele me gusta a este contenido si le gusta. Nos autofinanciamos. Esperamos salir adelante, vamos. Ya el 1 de junio no pensamos en resultados electorales, tampoco en candidatos, ni en apoyos, ni en encuestas, tampoco en escrutinios, ni en segunda vuelta. Volvemos a mirar el mapa después de votar. Amigos, una elección puede cerrar sus mesas, pero el territorio no se apaga. Las urnas se cierran, los jurados entregan los formularios. Los ciudadanos regresan a sus casas. Los titulares cambian de tema. Pero la guerra sigue moviéndose. Y ese es el punto de este parte. El día después de la elección, hoy es 3,
El primero, día después de la elección, el mapa de guerra no desapareció, cambió de forma. Aparece nuevamente el Tarra en Catatumbo con el ataque armado, homicidios, viviendas afectadas, un establecimiento incendiado y personas sacadas de sus casas. Los voy a llevar allá. Vámonos al conflictivo Catatumbo, zona cocalera, zona en disputa. Activo solo estas etiquetas, para no saturar, porque aquí es muy lleno de etiquetas, muy caliente. Volvemos, aquí lo ven, la zona que les decía. Zona cercana a Filo Gringo, zona cercana entre el Tarra y Filo Gringo. Zona dura, corredor estratégico, de zona de economías ilícitas, de control del territorio. De allí los ataques innumerables. Mire toda la zona cocalera, los énfasis en blanco. Son zonas cocaleras. A lo largo del río Tarra. A lo largo del cauce del río Tarra. Todas zonas en conflicto, ataques con drones. También en el Tambo Cauca con 25 artefactos explosivos, el primero. Apagar mapa general de guerra. Pero detengámonos primero aquí. Apague el mapa general de guerra. Aelio, muy bien. Sigamos aquí antes de irnos a otra parte. Perdóneme, no nos vamos. Estamos sobre norte de Santander, el Catatumbo. Ahí tienen ustedes el Tarra. Pero el 1 de junio, en el Tarra, en el sector conocido como la vereda kilómetro 84, hombres armados ingresaron a la zona rural. El reporte habla de 2 personas asesinadas, viviendas afectadas, un establecimiento comercial incendiado y habitantes sacados de sus casas, sin información clara sobre su paradero. Ahí lo tienen, toda esta zona veredal. Zona rural de el Tarra. ¿Cómo luce el Tarra? Acompáñeme, miremos. Bueno, esta es una foto dentro de la parroquia. Perdón. No hay Street View. Parece que no. Toda esta zona veredal irrupción armada, asesinato selectivo, intimidación comunitaria, amigos. Junto con destrucción de bienes, ¿no? Ya les decía, este es un corredor rural de disputa armada. Confrontación entre el ELN, disidencias, estructuras ilegales. ¿Qué quiere? ¿Por qué lo hacen? Bueno, buscan demostrar que la votación no significó pacificación del territorio, ni mucho menos. Sigue como un punto de alerta el Tarra. Catatumbo no es un punto de crisis temporal, amigos, ya lo hemos dicho en muchos episodios. Es estructural. Es una estructura territorial de guerra en el territorio colombiano. Aquí es poder armado sobre la vida civil, poder armado puro sobre la vida civil. Así que en el Tarra, al día después de votar, mostró que la guerra no había sido suspendida, amigos queridos, sino estaban simplemente esperando su momento. Ya lo decíamos, ya lo sabíamos. Vámonos de aquí a el Cauca, el Tambo. En el Tambo,
en el cañón del Micay, en la zona... bueno, ahí tenemos Popayán. En zona rural del Tambo, en el corregimiento La Emboscada, aquí en pleno Micay. Mire usted. Qué lugar tan loco y fantástico. Bueno, una emboscada aquí, amigos. Corregimiento La Emboscada. La Emboscada, el nombre del corregimiento, no una emboscada. Zona rural de El Tambo, en la zona montañosa que precede al litoral. En zona rural de El Tambo. Corregimiento La Emboscada, el ejército destruyó de manera controlada 25 artefactos explosivos. Esto también el 1 de junio. Material atribuido a la estructura Carlos Patiño, que es la que opera en esta zona, bajo la órbita de Iván Mordisco. Bueno, con esto iban a atacar a la tropa. Es la Carlos Patiño la que presiona también en el cañón del Micay esos corredores super cocaleros. Muy importante la destrucción de este explosivo. Habla por sí mismo su importancia. Así que sigue siendo el cañón del Micay y toda esta zona del Plateado, toda esta zona rural del Tambo, sigue siendo una retaguardia de preparación de explosivos, de preparación de drones, que irradia todo el suroccidente, donde se prepara la violencia. Más y más violencia que se prepara en esta zona. Ahí tienen ustedes el Plateado. A su izquierda, es decir, al occidente o bien al oeste, tiene el litoral y el Océano Pacífico allá. ¿Sí lo ve? Bajamos de esta zona de la cordillera hacia el litoral. Allá se ve el río Patía. Zona también cocalera, corredor este cocalero que conduce hacia el Micay, hacia el litoral, hacia las rutas del narcotráfico, amigos. Vivimos en el año 2026. Ya no son los años 80, los 90. Todo se ve desde el cielo, amigos, con los mapas satelitales. Actualizados a 3 días, a 2 días, a 1 día, hasta 6 horas de actualización. Tenemos mapas de los que manejamos acá en situación de crisis y cruzamos con este mapa de esta plataforma de georreferenciación que usamos de base. Así que todos tenemos los ojos puestos en todas partes. Movámonos de aquí al Amazonas. ¿Qué pasó el 1 de junio? Esa línea que conecta. ¿Qué pasa acá, en este extremo, en el Amazonas? Reclutamiento infantil de Iván Mordisco. Red de reclutamiento infantil de Mordisco. Bueno, el reporte sobre una supuesta red de reclutamiento y entrenamiento de niños en el Amazonas. Una de las grandes retaguardias de toda esta maldad. Al servicio de estructuras Carolina Ramírez y Johnny Arenas y bajo Iván Mordisco. Se menciona, amigos, captura de alias La Suegra en áreas de Puerto Santander, de Araraquara, mientras se movilizan con menores. Esa es la cuenca del río Caquetá. Ahí lo tienen. Este es el río Caquetá. Araraquara, en esta zona. Ahí lo tienen. Ahí está Puerto Santander. Araraquara. Aeropuerto de Araraquara. Qué desagradable, amigos, esto. Esta es la retaguardia fluvial amazónica.
Aquí se sirven de las comunidades indígenas estos grupos criminales. Utilizan corredores del río Caquetá y profundidad territorial estas disidencias. Un santuario. Monstruos. Mire cómo se degrada acá la selva. ¿Qué hay aquí? Acerquémonos a ver si es tala o es falopa. A simple vista, por un momento parece tala, pero ya que aquí estamos reclutando y entrenando menores, déjeme ver aquí. Esto me parece cultivo de falopa. Bueno, esta imagen es bastante reciente, desde hace pocos meses. Esta particularmente que estoy colocando aquí. Compatible con la devastación. Bueno, esta parte no podemos decirlo por ahora, pero lo vamos a anotar en la agenda para revisar si tenemos aquí énfasis. Ya habíamos reportado antes en Araraquara, zona de interés en este lugar remoto de Colombia, en el mapa general de guerra. Bueno, qué desagradable. Es obvio que quien sigue reclutando menores no tiene ninguna intención de acabar la guerra. Quien permite eso, menos. Bueno, se reportó una red de reclutamiento infantil vinculada a estructuras de mordisco en la cuenca del río Caquetá, así tal cual, con afectación sobre estas comunidades indígenas y sobre los menores, que obviamente son el objetivo de los menores y las mujeres de estos criminales. Buscan menores y mujeres. También aparece la captura de una mujer conocida como alias la suegra, señalada como articuladora de esa red en el sector de Puerto Santander o Araraquara, mientras se movilizaba con varios niños. Qué grande el Estado colombiano llegar hasta estos lugares. Atrapar a esta guerrillera, reclutando niños de las comunidades indígenas, por el río Yarí, por el río Caquetá. Bueno, tenemos Street View. ¿Qué nos muestra la Street View en Araraquara? Bueno, nos muestra una trocha. Foto reciente. Una trocha. Una trocha. Lo que nos muestra, lo que queda reportado es precisamente este pedazo de trocha que va desde el aeropuerto, parece ser, al río. Así luce este lugar. Esta es una imagen bastante reciente. Lugar remoto de Colombia. Este es el río Caquetá. Sígame, suscríbase, esto es Situación de Crisis, canal independiente. Véanos, péguese. Vaya a la configuración, asegúrese de que la resolución de la calidad esté en 1080. Ahí tienen ustedes el río Caquetá. Ahí tienen ustedes Araraquara. Aquí Puerto Santander sobre el Caquetá. Ahí lo tienen, amigos. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo ve? Pueden hacer todo tipo de fechorías en esta selva, pero hasta allí llega hoy en día el Estado colombiano. Reclutamiento infantil por todas partes para estas guerrillas. Esto, amigos, me parece que conecta con Guaviare, que hay 48 cuerpos que estaban en identificación
de ellos 11 menores. Ya lo sabemos, ha dicho Medicina Legal, 11 menores. En los enfrentamientos que habíamos también señalado en el episodio anterior, en vísperas de elecciones, acá arriba en el Guaviare, en la zona de Barranco Colorado. Síganos, Situación de Crisis, suscríbase, apóyenos, dele me gusta a este contenido. Mire esta zona super, hiper, mega falopera. ¡Wow! Eso es una máquina de producir falopa, mire cómo está eso. Bueno, Barranco Colorado, aquí se pegaron duro entre los grupos de Mordisco y de Calarcá, disputando toda esta zona falopera que da miedo, y estos corredores y el control sobre el río Guaviare. Duro, 51 muertos, 52, creo. Se recuperan 48, 11 menores, que seguramente han sido reclutados en las filas de estos grupos. Ahí lo tiene. Así que, amigos, el Amazonas ya lo veíamos, no muestra una retaguardia humanitaria, muestra la retaguardia humanitaria de la guerra y la infancia lamentablemente convertida en recurso de estructuras armadas. Aquí en Guaviare, de la masacre a Medicina Legal. Habíamos visto aquí en Guaviare durante los días anteriores la escalada y los combates entre facciones disidentes, el confinamiento de centenares de personas, miles, las comunidades atrapadas, cerca de 50 muertos y luego 48 cuerpos recuperados, ya lo decíamos. 11 menores. Muchas preguntas. También el 1 de junio nos movíamos de aquí a Neiva. Zona rural de Neiva, corregimiento del Caguán. Una pareja y un bebé fueron rescatados después de haber sido retenidos bajo engaño. Los responsables, digamos, cayó en nuestro radar porque los responsables habrían exigido dinero y se hacían pasar por un supuesto frente de las FARC. No lo he señalado propiamente en el mapa porque muy probablemente sean extorsionistas, pero quiero ponerles de presente que son capaces de secuestrar a una pareja y a un bebé. El secuestro extorsivo con una trampa. Bueno, las víctimas fueron rescatadas. Fíjese cómo la guerra y el nombre de los grupos armados también se usa como estrategia, como nombre de la guerra, y se convierte en herramienta del crimen. Así que, amigos, el 1 de junio, hoy es 3, el 1 de junio el mapa no se apagó, ya lo veíamos, el Tarra, el Tambo, Amazonas, Guaviare, Neiva. Así que el mapa no se apagó, ni mucho menos. Vámonos ahora al 2 y el 3 de junio, que es precisamente nuestro corte de hoy. Hoy es 3. Y ya les decía al inicio que no todo había quedado adentro, porque durante las horas transcurridas desde el corte que tuve que hacer hoy, pues pasaron más acontecimientos. Es difícil cubrirlo todo. Somos solos, canal independiente. Apóyenos, suscríbase, es gratis. Es la mejor forma en que puede apoyarnos. Suscribirse, darle me gusta a este contenido, compartirlo si quiere, comentar también si quiere. Bueno, amigos, el 2 y el 3 de junio, al corte del día de hoy, más temprano, la guerra vuelve, sigue hablando, la guerra vuelve a hablar. Drones, menores, desplazamiento y corredores armados.
Así vive Colombia. Después de la primera vuelta electoral, amigos, a la presidencia, el mapa dejó de hablar de urnas y volvió a hablar de territorio, de guerra. Y cuando el territorio habla, no usa eufemismos. Habla con drones, explosivos, confinamiento, reclutamiento, sicariato, extorsión y desplazamiento. Esa es tu verdad, Colombia, lo dice el mapa, no lo digo yo. ¿Vivimos una gramática nueva de la guerra? Colombia la privilegiada. Apaguemos el ruido político. No porque no importe. La guerra es la continuación de la política por otros medios. No porque no importe, sino porque hoy el mapa nos exige nuevamente otra lectura. Pasó la jornada electoral, sí, pero la guerra no se detuvo. La guerra, amigos, simplemente ha vuelto a su gramática propia. Así es, la guerra, amigos, ha vuelto a su gramática propia. Y esa gramática en el corte del 2 y el 3 de junio de 2026 tiene 7 palabras. Así es, amigos. 7 palabras. Dron, explosivo, confinamiento, reclutamiento, sicariato, desplazamiento y corredor. Miremos el mapa, amigos. No estamos ante una línea continua, no estamos ante un frente clásico. No estamos ante una guerra con uniformes, trincheras visibles. No. Estamos ante puntos dispersos que cuando se conectan, amigos, revelan una arquitectura. Catatumbo al nororiente, Cauca al suroccidente, Guaviare en la entrada amazónica, Chocó como corredor pacífico, Bajo Cauca como bisagra entre Antioquia, sur de Bolívar y Magdalena Medio, La Guajira como señal caribeña de degradación local, Huila como retaguardia operacional de redes de homicidio, logística y explosivos. Así es, amigos. Así es, esa es la verdad. La tesis es sencilla, amigos. El mapa de estos 2 y 3 de junio, de estos 2 días, muestra que el conflicto colombiano no está congelado, ni mucho menos, está mutando. Y la mutación se ve en el aire bajo, en el dron artesanal. Se ve en las familias que salen de las veredas. Se ve en los menores muertos o heridos en combate. Se ve en los servicios públicos extorsionados. Se ve en los corredores que conectan minas, ríos, trochas, frontera y Pacífico. Así es, amigos, antes de entrar punto por punto, hagamos la lectura de conjunto. Primero Catatumbo, Teorama y el Tarra forman una sola escena. En Teorama, un soldado muere por ataque con drones cargados con explosivos. En el Tarra, casi 800 personas se desplazan. 800, casi 800. También en un entorno de drones, explosivos y de altísimo riesgo para la población civil que ya ha salido muerta o herida.
Ya lo hemos dicho tantas veces acá en situación de crisis y en mapa de guerra. Esto quiere decir que el dron ya no es un episodio simplemente llamativo, ocasional, hace mucho tiempo. No, es simplemente un instrumento de control, de dominio. Es la punta de lanza ahora de la guerra insurgente. Nadie hace nada. El dron ya no es una casualidad, amigos queridos. Sirve para atacar la tropa, pero también para producir miedo en la población, para inmovilizar comunidades, para vaciar veredas enteras. Segundo, en Suárez, Cauca, 7 menores y un adulto resultan heridos por un explosivo también en medio de combates con drones. Popayán aparece como punto urbano por las extorsiones. Esto es importante, amigos. El mismo departamento muestra dos caras de la presión armada, en lo rural y en lo urbano. En el Guaviare, por su parte, se confirma de 11 menores, amigos, entre los 48 cuerpos, ya lo hemos dicho, recuperados. Es el centro moral del mapa. Es el punto que obliga a cambiar el tono, amigos queridos. Ya no se trata solamente de una guerra entre facciones por rutas. Se trata de menores reclutados en masa, de una máquina de reclutamiento, que son usados y muertos en una guerra que los adultos le impusieron. Que los adultos les impusieron a estos niños. En Chocó y el Pacífico, nuevamente, CIPI muestra una operación contra el Clan del Golfo en una zona clave. 2 abatidos, 5 capturados, material de guerra, explosivos. Importante corredor, CIPI, conexión entre Chocó, Valle, el Pacífico y todas estas rentas ilícitas. Ya lo veremos. En el Bajo Cauca, Puerto López, en el Bagre, Antioquia, la Defensoría habla de confinamientos, desplazamientos, ataques con drones, explosivos, reclutamiento, uso de menores, afectación de bienes civiles. En La Guajira y Huila, Río Hacha entra por sicariato contra un expersonero de Manaure y La Plata, Huila, al centro de Colombia, entra por capturas relacionadas con el asesinato de la patrullera Karen Pajoy. Son puntos distintos, pero ambos dicen algo sobre lo capilar de la violencia en estas últimas horas, dentro de muchas más cosas que están ocurriendo, obviamente. Ahora sí, vamos a Teorama Catatumbo, el dron como firma de la guerra. Ahí tienen ustedes en la zona montañosa del norte de Santander, mata a un soldado en vereda Los Negritos. Con drones, ahí están los negritos. Que en paz descanse, el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo murió tras un ataque con drones cargados con explosivos atribuido al ELN. El ataque dejó a amigos además un militar herido y otro aturdido. Teorama está en el corazón de una región donde la presencia estatal se disputa por corredores, por vías, por economías ilegales, el control de la población, la movilidad armada. Disparados en la zona profunda, en la zona montañosa del departamento Teorama, zona además de corredor estratégico. De las economías ilícitas en esta zona del departamento, en la conexión con el río Catatumbo. Ya lo veníamos diciendo, todo lo que viene pasando con los drones, mis amigos. Aquí es pura guerra en fase de guerra tecnológica de bajo costo. No es una tecnología sofisticada de Estado contra Estado, como Irán, Estados Unidos, Israel,
Es tecnología civil reconvertida en capacidad de combate. Y eso es más difícil de neutralizar porque se dispersa, se oculta, se reproduce fácilmente. Se usa en todo el país, desde el sur hasta el norte. El efecto territorial ya lo veíamos también en la zona del Tarra, el desplazamiento. Hay una visible presión. La gente no se va porque quiere, obviamente. Fíjense cómo se logra mucho más de una manera distinta a la del pasado. Ahora con drones y ataques a la población civil se logra el desplazamiento y luego llega al grupo. Entonces no siempre requiere ocupar formalmente un casco urbano. La guerra aquí no es solo contra la fuerza pública, mis amigos, es también por el tejido civil. Controlar territorio es controlar quién se queda, quién se va, quién habla, quién calla, quién cultiva, quién transporta, quién informa, quién vota. En esta zona la victoria fue para Iván Cepeda, en el departamento de Norte de Santander para Abelardo, pero de los 4 municipios en los que ganó Cepeda, uno de ellos es el Tarra. Vámonos de aquí a Suárez, Cauca. El daño civil como alarma moral. Más ataques con drones. Cerca a la Salvajina. En Suárez. Aquí está Suárez, Cauca. Zona en conflicto. Ya lo hemos dicho hace también distintos episodios, muchas veces, para que usted lo sepa. Ahí lo tienen ustedes, artefacto explosivo, menores heridos, otro punto de presión sobre comunidades rurales. Aquí el conflicto se acerca a la vida cotidiana también, niños, adultos mayores, viviendas, escuelas, caminos veredales. Cauca está en un umbral muy peligroso, amigos. Ya no estamos solo ante explosivos preparados contra tropa o infraestructura. Estamos ante daño directo a población infantil en medio de combates. ¿Qué clase de sociedad es esta? Toda enfermiza. Nadie dice nada. Nadie dice nada, no pasa nada. Es una locura, mis amigos. Eso obliga a leer el episodio como una alerta de derecho internacional humanitario. Creo que a nadie le importa igual. Ahí está ese corredor muy importante de Suárez. Ya habíamos también dicho, al sur de aquí, en Popayán, extorsiones contra el Servicio Público de Aseo. Las autoridades ofrecieron recompensas por la información sobre el responsable de extorsionar y atacar a la empresa de aseo Urbacer. Intimidaciones contra trabajadores y vehículos y riesgo para la recolección. Particular. ¿Por qué la recolección de basura? ¿Por qué afectar ese servicio público con amenazas? Todo tipo de planes para generar caos. Corre mucho riesgo Cauca. Popayán es un centro político, administrativo, logístico y simbólico del territorio. Y este tipo de presiones nos muestran el nivel de degradación al que hemos llegado también. Es un entorno urbano, tiene una función territorial demasiado importante. Es distinto a los menores heridos en Suárez o al reclutamiento, obviamente. Pero es otra forma de control, de atacar, de intimidar. Así que, bueno, Cauca ya lo sabemos cómo arde. También dijimos sobre el Guaviare, 11 los menores de los combates en este lugar remoto también, en Barranco Colorado.
Pero también hay acciones ofensivas de la fuerza pública aquí en Sipí, donde habíamos visto también, perdóneme. En Chocó. Esta es una zona que ya también habíamos destacado, que está siendo en disputa por los grupos ilegales, también Clan del Golfo, ELN, disidencias. En este corredor hacia el Pacífico. Creo que habíamos señalado aquí mismo, y lo tienen, combates contra el Clan del Golfo, el Ejército Gaitanista de Colombia, en las lomas de Chupey, del ejército colombiano en esos lugares montañosos. Lo tienen. Esto ocurría en el mes de mayo. Ahora estamos señalando más golpes aquí contra el Clan del Golfo. También en el 2 y el 3 de junio en Puerto López, el Bagre, en el Bajo Cauca. No aparece en la etiqueta, sin embargo. Déjeme revisar. Si están todas activadas, pareciera que sí. Corregimiento del Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Sí lo tenemos. Discúlpeme. En el Bajo Cauca, sí, en los límites con el sur del Bolívar. Precisamente aquí donde hemos reportado ataques con drones, confinamientos, muerte de soldados, también en esta zona en disputa por este corredor muy importante en el Bajo Cauca antioqueño. Cerca de la Serranía San Lucas. Se agravó el confinamiento, los desplazamientos, las amenazas, homicidios, el reclutamiento forzado, el uso de niños, niñas y adolescentes en esta zona del Bajo Cauca. Corregimiento del Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Terrible, amigos. Reacciona, Colombia, despierta. Despierta. De ahí nos movemos también 2 y 3 de junio a Río Hacha, sicariato, señal de degradación social. Volvemos a esta zona de La Guajira, otro frente también en disputa, donde hemos registrado ataque al batallón. Ahí tienen sobre Río Hacha. Asesinado Rafael Antonio Freile Brochero, expersonero de Manaure. Descanse en paz. Asesinado, ataque sicarial a las afueras del cementerio Los Olivos cuando salía del sepelio de su hermano. Qué cosa tan terrible y aberrante, ¿no? Otra persona resultó gravemente herida. ¡Wow! Así que, amigos, en la lectura táctica, el sicariato al salir de un funeral tiene un componente simbólico brutal. Es violencia en el momento de duelo. Es ataque cuando una comunidad está reunida. El mensaje no es solo matar, es demostrar que el alcance que se tiene, sin límites. Bueno, La Guajira no es una periferia crítica, todos lo sabemos. Aquí no todo el punto del mapa son drones o combates, también el mapa habla con sicariato. Una zona en disputa por los distintos grupos ilegales, las economías ilícitas, precisamente en La Guajira.
También 2 y 3 de junio en La Plata, Huila. Acciones del ejército, captura, me muevo al sur. Por el crimen de Karen Pajoy. Ahí estamos, sobre La Plata, Huila. Capturados, alias Hernán y alias Rambo, señalados como integrantes del bloque central Isaías Pardo, frente de Hernando González Acosta, por el asesinato de la patrullera Karen Stephanie Pajoy Candela, que en paz descanse, héroe de la patria, ocurrido el 9 de diciembre del año pasado, en la vereda Alto Cañada. Este alias Hernán es coordinador logístico y explosivista, y alias Rambo, integrante del brazo sicarial. Muy importante capturar explosivistas, integrantes de brazos sicariales. Esto nos pone en evidencia que en Huila la guerra se sostiene por redes. No todo sucede en el punto de combate en este tipo de conflictos. Las estructuras respiran en corredores secundarios, en apoyos locales, en brazos urbanos y rurales, amigos. Y La Plata conecta con Cauca y sur del Tolima. Nos recuerda que el suroccidente no termina en una mera frontera departamental. Bueno, amigos, la respuesta militar del Estado son golpes, pero no logra cerrar el patrón. Hay que decirlo sinceramente. En este corte hay acciones estatales importantes en Teorama, evacuación y reacción institucional. En CIPI, operación conjunta con Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía. En La Plata, captura de presuntos responsables de un homicidio contra una patrullera. En Popayán, recompensa y medidas para sostener un servicio para contrarrestar, perseguir a los extorsionistas o a quienes amenazan el servicio esencial de recolección de basuras. Pero el mapa nos obliga a decir algo, amigos, y es que los golpes operacionales son necesarios, pero no cierran el patrón. ¿Por qué? Porque, amigos, el patrón no es solamente un grupo en un punto. El patrón de esta guerra es una forma de operar. Así es. Una forma de operar. Si el dron aparece en Catatumbo y bajo Cauca, el problema no es un dron, es la difusión de una capacidad. Si menores aparecen heridos en Cauca y muertos en Guaviare, el problema no es un solo combate, es la exposición sistemática de la población civil, de la población infantil. Es el reclutamiento sistemático, es la violación sistemática de los derechos de la población infantil en Colombia. No hay futuro, no hay presente. Nadie dice nada. Si en Popayán fue extorsión contra el servicio de aseo, el problema no es solo una empresa amenazada, es la capacidad de llegar a tocar servicios esenciales por parte de los grupos armados. Si el CIPI exige una operación conjunta, el problema no es solo una cuadrilla, es el corredor entero que está en disputa. Así es, amigos. La respuesta del Estado tiene que pensar en patrones. Antidrones, protección civil, inteligencia territorial, prevención de reclutamiento, corredores humanitarios, judicialización de redes logísticas, protección de los servicios públicos, anticiparse, protección sostenida. No basta reaccionar en un punto, hay que leer la línea que conecta los puntos. Así es, amigos.
Así que el mapa no dice que todo sea lo mismo, no lo es. Cada punto tiene actor, escala y modalidad diferentes. Pero todos juntos dicen algo. El conflicto se está reconfigurando alrededor de control territorial flexible, de alguna manera. Y a veces ese control se ejerce con drones o con desplazamiento, a veces con explosivos, con menores reclutados en la máquina de reclutamiento forzado. A veces con extorsión a servicios públicos en la zona urbana, a veces con sicariato, con disputa por el corredor en sí. Así que amigos, después de la elección, la guerra volvió a hablar su propio idioma. Y ese idioma no se escribe en discursos, se escribe sobre el territorio, en Catatumbo con drones y desplazados, en Cauca con explosivos y niños heridos, reclutados, en Guaviare con menores reclutados y muertos, en Chocó con corredores armados, en el Bajo Cauca con confinamiento y drones, en La Guajira con sicariato, en el Huila con redes de logística, sicariato y explosivos. De allí que amigos, nuestro mapa tiene propósito, este canal, nuestra iniciativa tiene un propósito, tiene ese propósito de poner en evidencia esa verdad. No es solo un mapa, es una advertencia, es nuestro argumento. Los hechos hablan por sí mismos. No estamos frente a hechos dispersos, Colombia, no estás frente a hechos dispersos. Si se conectan los puntos, aparece una guerra que muta, que baja de costo, que aprende, que imita, que se desplaza y que entiende muy bien el valor del territorio. El error sería mirar solo el evento aislado. La tarea es mirar todo el patrón que hay detrás del caos. Así es. Gracias, mis amigos. Los invito a suscribirse. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Situación de Crisis. Mapa de Guerra. Nos vemos.